Pues ya está. Pues buenas tardes a todos. Creo que esto ya se está grabando y estamos en el octavo, la octava aula del estudio de este capítulo, bueno, de la Génesis. Estamos en el capítulo primero, lo dejamos en el ítem 34, según nos dice Bianca, que lo tiene todo muy bien anotado. Y en pantalla tenemos el 54. Yo he tomado notas de aquello más relevante, aquello que me ha llamado más la atención. Por ejemplo, en el ítem 34 nos habla de la pluralidad de existencias. La pluralidad de existencias, gracias a la pluralidad de existencias, se explican multitud de cosas, ¿no? Multitud de aspectos de nuestra vida encarnada. En el ítem 36, por ejemplo, nos dice que gracias a la reencarnación se eliminan las razas y las castas y los niveles sociales, porque en cada una de las encarnaciones pues tenemos una prueba distinta, quizá, bueno, no siempre, pero puede que tengamos también expiaciones y bueno, pues unas veces reencarnaremos en una raza, otras veces en una casta dentro de esa raza o dentro de esa sociedad, y otras veces en unos niveles sociales diferentes, como hemos visto muchas veces en las aulas aquí en el centro. Y bueno, es algo que se repite y que hablamos mucho de ello los espíritas, ¿no? En el ítem 39 nos dice que si no hay muerte, si no existiera la muerte en el mundo encarnado, ¿qué nos impediría gozar de los bienes materiales sin límite? ¿Qué sucedería si no existiera la muerte? O sea, tememos no temer a la muerte, no sé cómo decirlo. Cuando a uno le va muy bien en la vida, pues no quiere morirse, quiere permanecer siempre. Para otros la muerte es un alivio. Pero ¿qué sucedería si la muerte no nos igualara a todos por igual, ¿no? ¿Qué pasaría con los que no tienen nada, ni posibilidad, ¿no? En los centros sociales donde atienden a la gente, hablan sobre el umbral de la pobreza, ¿no? A partir de ciertos ingresos, por debajo de esos ingresos ya entras directamente a ser pobre. Y es como una barrera invisible en la que es muy difícil salir, ¿no? Eso es lo que a mí me cuentan, lo que a mí me dicen las personas que trabajan en asuntos sociales, ¿no? Entonces, si no existiera la muerte, ¿qué pasaría con estas personas que entran en ese momento de pobreza? ¿Se rebelarían? ¿Habría una toma de la Bastilla cada poco, como hubo en la Revolución Francesa? Y a la inversa, sabemos que las grandes fortunas siempre están en manos de los mismos, ¿no? Hablan de sociedades que son los que mueven los hilos del mundo, ¿no? Los que dicen, pues esta empresa puede progresar y este país puede progresar y aquí vamos a invertir y aquí no. Es lo que se dice. ¿Qué pasaría, ¿no? Un poquito lo que está pasando, ¿no? Que hay guetos, ¿no? Que no se puede entrar a Europa, que no se puede entrar a Norteamérica, que no se puede entrar a ciertos... O sea, está todo como muy estratificado, ¿no? ¿Qué pasaría si la muerte no nos igualara? Yo creo que sería una revolución continua, un rebelarse, ¿no? Porque pues a lo mejor durante una existencia lo puedes soportar, ¿no? Durante 80 años, 70 años, 60 años más o menos lo puedes soportar, porque siempre se alterna alguna alegría con las tristezas, ¿no? Pero si tú sabes que es para siempre, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo pienso que es un poco que pasa hoy en día en el mundo, ¿no? Muchas personas ya no creen que tienen nada más. Entonces, que hacen poco caso de intentar hacerlo bien, que hacen poco caso de tirar provecho de esta encarnación al máximo que pueden, de este momento. Tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Si tienen bienes materiales, los aprovechan al máximo. Sí, efectivamente. Y si no los tienen, pues afanar lo que puedan, a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Entonces, si tengo esta vida, yo quiero ser rico esta vida.
yo voy a hacer lo que pueda, voy a robar, voy a desviar ingresos, voy a perjudicar a otro, voy a mentir, voy a matar por la ganancia, voy a hacer... Entonces, eso es uno de los problemas serios del mundo de hoy, es la falta de identificación de que tenemos que progresar, que tenemos, porque eso tiene otra vida. Y las cosas que hacemos aquí van a tener factura en la próxima vida, ¿no? La próxima encarnación. Entonces, esta falta de esta visibilidad y con otras religiones, por ejemplo, de los hindúes, con las castas, con todo eso, que si tú has nacido pobre, vas a ser pobre toda tu vida, Entonces eso también restringe mucho el progreso de quien cae en una casta inferior, ¿no? Que tiene un impedimento social, ¿no? Bueno, gracias a la muerte y a tener nuevas oportunidades, a lo mejor cae en una casta superior y, bueno, si tiene recuerdo o conocimiento acumulado del pasado, aunque no tenga recuerdo del pasado, puede intentar que esas barreras invisibles no sean tantas. Y aún nacer pobre, nacer pobre es una cosa que no es tan buena, pero nacer con deficiencias físicas es aún peor. Entonces, pensando que no va a tener una posibilidad de otro mundo y que viene sin los dos brazos, sin las dos piernas, o viene sin la posibilidad de beber y todo lo más, entonces eso agrava, ¿no? Si la persona no identifica que esto es una expiación, una prueba, sí, de todo, que va a tener una otra posibilidad buena y todo lo más, es difícil tanto es que en muchos países ya aprueban la eutanasia, ¿no? Sí. Porque bueno. Y porque tiene un coste, además, para la seguridad social, ¿no? O sea, muchas veces no es que me apiade del sufrimiento del prójimo, sino que esto tiene un coste para las arcas públicas muy grande, ¿no? Entonces, si la persona está de acuerdo, que normalmente un enfermo, siempre escuché decir a los médicos que un enfermo no sabe cuál es la medicina que se le debe aplicar, que tiene que ser una persona ajena a él, con conocimientos, quien lo diga, ¿no? Pero bueno, si el enfermo lo dice y la familia lo apoya, pues sí, en muchos países se está apoyando, ¿no? Y además eso se conceptúa como un progreso social, como una conquista de la sociedad, ¿no? En lugar de cuidar al que lo está pasando mal, es ayudarle a que termine con esa existencia, porque normalmente quien apoya esto suele pensar que no hay nada más allá. Entonces dices, sabiendo que no hay nada más allá, te acorto tu vida. Acorto tu sufrimiento. Para que sufrir si no veo la luz al final del túnel, ni nada de eso, ¿no? O sea, eso es tanto como decir, merece vivir la vida siempre y cuando sea dentro de una calidad. Si no la tienes, es mejor renunciar a ella, ¿no? Yo pienso muchas veces qué decir a una persona materialista que está triste. Tú has venido de sitio alguno y vas para sitio alguno, porque este racionalismo materialista del siglo XIX y XX ha creado una existencia sin propósito. Entonces, la gente no tiene objetivo, solo las ganancias, solo el poder, el material. Mi coche tiene que ser mejor que el tuyo, mi casa más grande que la tuya. Entonces, todo pasa a ser fruto de un acaso. Entonces, la vida no tiene propósito, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy triste cómo argumentar algo con una persona así. Yo recuerdo que hace no mucho, a lo mejor un año, se puso de moda en televisión un programa de gente millonaria. Y estas personas millonarias, los hombres iban por un lado y las mujeres por otro, ¿no? Salían, por ejemplo, las mujeres a comprar, los hombres a dar una vuelta y tal, luego se encontraban, cenaban y tal. Y como no tenían mayor preocupación, no tenían que preocuparse ni por que iban a comprar para cocinar, ni de cuidar a los niños, porque tenía que se nos cuidaran, ni de llevarlos al colegio. La preocupación que tenían era
si la otra persona con la que compartía el coche cuando iban a comprar, si les había hablado bien, si les consideraban, si les... O sea, al final les tienen exactamente los mismos problemas que pudiéramos tener los demás, solo que ellos, como lo básico lo tienen cubierto, pues al final lo que tienen son preocupaciones por cosas que a lo mejor nosotros, que no tenemos lo elemental cubierto, sino que tenemos que levantarnos todas las mañanas, madrugar, trabajar y ganarnos el sustento, pues eso le damos una importancia menor, ¿no? Continuamos entonces. En el ítem 38 nos habla del pecado original y nos dice lo injusto que sería el pecado original si existiera, porque unos cargarían con las faltas de otros sin haberlas cometido. Entonces, pues aplicando el raciocinio, te dice, no puede ser que una persona cargue por el hecho de haber nacido con un pecado que tiene otro. Eso, tú puedes cargar con los tuyos propios, pero sería injusto que cargaras con los de los demás. Nosotros ni tenemos una noción de solo tenemos de esa vida y a lo mejor una sensibilidad o algo, pero no conseguimos ni entender la amplitud de todo lo que hicimos. Entonces es complicado, ¿no? Pensar que además de eso cargar ahí a cargar, además de que no recordamos nuestros pasados ni nuestras faltas, sino que las deducimos por nuestro carácter, por lo que hacemos, por cómo nos comportamos, ¿no? Cargar con una culpa que además no sabes cuál es, ¿no? Bueno, dentro del catolicismo hablan, bueno, pues por la forma en la que se engendra a las personas, que supone pero claro, y nosotros los espíritas eso no lo compartimos, ¿no? Porque tenemos una condición evolutiva, pues vivimos en parejas, nos reproducimos estando en pareja. Bueno, pues estará mal quien hace un mal uso de la sexualidad, pero si haces un uso ordenado, pues no, Dios no haría nada que en sí mismo supusiese un pecado o una falta. Sería, pues como en todo, es como si te gusta comer y no sé, y haces un uso desorbitado de él, ¿no? O, no sé, yo creo que todo en su medida está bien. También nos dice Kardec que las ideas innatas y la inteligencia se explican por la reencarnación. Es decir, aquellas personas que reencarnan, que tienen ya conocimientos, porque si no sería injusto, además. Si alguien nace con una inteligencia muy grande sería una ventaja competitiva sobre el otro, con lo cual, pues claro, tendría éxito y dirías, bueno, pues es que Dios se lo ha dado, ¿no? Sería injusto, ¿no? Sería injusto comparativamente. Sí. Y a la vez yo he leído aquí también que hasta el último minuto de nuestra existencia, lo que aprendemos y adquirimos aquí intelectual y moralmente, llevamos para siempre. Entonces, aunque en una próxima existencia no nos acordemos por el olvido del pasado, eso está dentro de nosotros, aunque de manera inconsciente. Entonces, esto es muy interesante y muy reconfortante, en el sentido que yo tengo dentro de mí todos los conocimientos de otras existencias, aunque no utilicen esta, muchas veces no hace falta utilizar todo, pero esto es muy, muy reconfortante, porque tú llevas en la errasticidad o en el mundo espiritual, esto estará siempre contigo. Y creo que esto nos, diferentemente del materialismo, nos da un ánimo más grande para continuar avanzando y estudiando y aprendiendo
y aplicando todas las enseñanzas, llevando a la práctica todas estas enseñanzas, porque al final no podemos solo guardar, tenemos que practicar. Entonces la caridad, el amor al prójimo y a nosotros mismos. Entonces esto es es buenísimo de la doctrina espírita. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que, yo lo creo, lo he leído en otros autores y también nos lo dice Kardec, ¿no? Que en la medida en que hagamos de lo que debemos hacer aquello que nos gusta hacer, iremos alcanzando la libertad, ¿no? La libertad es un concepto que el hombre lo ha buscado mucho, y la historia del hombre, la historia de la humanidad, y lo ha buscado siempre enfrentándose contra el opresor, enfrentándose en guerras, en batallas, en decir yo que no me mande otro, que me mande un gobierno elegido por mí, o que me mande. Y está bien que tengamos la libertad de poder elegir nuestro destino, pero la libertad, o yo creo que las mayores cotas de libertad, o las personas que yo he visto tener un mayor peso específico, pues son las personas de las que hemos hablado mucho siempre, ¿no? Pues de Gandhi, de personas que no tenían grandes fortunas, lo que tenían era una gran riqueza interior, ¿no? Y que practicaban o intentaban practicar aquello que en lo que creían, ¿no? En el ítem 39 nos habla del periespíritu. Nos habla y nos dice que es el vehículo de transmisión del pensamiento y nexo de unión entre la materia y el espíritu. Esto lo hemos visto en otras aulas también. Y lo vamos a ver también aquí, pero normalmente nosotros, principalmente en el estudio de la Génesis, lo que tratamos es yo creo que el mejor ejercicio que podríamos hacer entre todos los que estamos aquí es tratar de llevarlo todo a nuestra razón, qué es lo que nos dice, ¿no? Qué es lo que me dice mi razón, qué es. Como el periespíritu lo vamos a estudiar en este mismo libro, pero más adelante. Mirad, por ejemplo, las propiedades del periespíritu. Lo vamos a ver en el capítulo 14, que se titula Formación y propiedades del periespíritu. Los fluidos, pues lo vamos a ver en el capítulo 14 también, naturaleza y propiedades de los fluidos. Los atributos fisiológicos del alma lo vamos a ver en el capítulo 14, 15 y 17, atributos del alma. Entonces, aunque nos diga en el ítem 39 que está demostrada la existencia del periespíritu, y como os digo, la intención es que todo lo pasemos por el tapiz de nuestra razón, con que aquí se diga, nosotros no hemos razonado nada. Pero como lo vamos a ver más adelante, pues lo vamos a dejar, como os propongo 3 veces, en el cajón de la mesilla, hasta que lleguemos a estos capítulos y luego nos lo planteamos. Vale. Solo una duda, Juan. Seguramente va a hablar de lo que es doble vista, sí, porque visión, la visión, porque eso todo no hay una presentación preciosa que se hizo en una de las jornadas, y a ver si la encuentro, porque en una de las jornadas de la Federación, o sea, de la Federación Espírita Madrileña, y hablaba justo de esto. Es una presentación preciosa. Como todo se grabó en Mindalia Televisión y aquello se perdió, voy a ver si lo consigo, porque conozco a la persona que lo hizo. Entonces, cuando lleguemos a eso, me gustaría que viéramos esa conferencia, que dura 20 minutos y que aclara un montón de cosas. Muy interesante, sí. De todas maneras, yo os animo siempre. Vamos a ver en este mismo capítulo que el espiritismo nunca se va a quedar atrás, porque se apoya en la ciencia.
No solamente la ciencia, se apoya en la vanguardia de la ciencia. Cuando algo se demuestre que no es cierto, pues lo desechamos, pero espiritismo y ciencia siempre van de la mano. Entonces yo os animo a que cuando leáis este capítulo o el siguiente y veáis algo en YouTube que os gusta mucho, o que lo traigáis y lo ponemos y lo compartimos. Vale. El ítem 41 nos dice que el Evangelio reafirma por medio de las leyes de la naturaleza lo dicho por Jesucristo. Si recordamos, las leyes de la naturaleza eran estas. ¿Cuáles son las características de las leyes de la naturaleza? Pues que son universales, que siempre que se den las condiciones descritas por la ley sucederá el fenómeno, ¿no? Que son objetivas, que las leyes de la naturaleza, lo que quiere decir que pueden ser comprobadas por cualquier persona, y que son predictivas, dado que son universales, permiten prever que en determinadas condiciones ocurrirá determinado fenómeno. Estos son cuando se reúnen estas tres características, pues decimos que son leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son proposiciones que enuncian fenómenos constantes. Se las considera constantes porque se ha descubierto que se repiten en una variedad de circunstancias y condiciones. Entonces lo que nos dice es que el Evangelio reafirma por medio de las leyes de la naturaleza lo dicho por Jesucristo. Es decir, que lo que nos quiere decir es que los fenómenos mediúnicos son predecibles si se dan las condiciones idóneas para que ocurran efectivamente. 42. El espiritismo, dice, cumple con todas las promesas de Cristo al anunciar la venida del Consolador. El espiritismo lo hemos comentado en más ocasiones, trae el consuelo a las personas, ¿no? Al darle un sentido a su existencia y a su destino y a un porqué de los sufrimientos que llevan en la vida. En el ítem 43 nos justifica la rápida expansión que llegó en un momento preciso. Esto lo vimos al principio, ¿no? Como el espiritismo llegó a un momento que necesitaba ser anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del positivismo, hablamos de cómo habían evolucionado las ciencias en aquellos años, en aquel siglo, y que se daban las condiciones idóneas para que llegara al espiritismo, porque no sería fácil que en otro momento aceptaran con el mismo grado pues mesas parlantes. En el ítem 44 nos dice que el espiritismo siembra consuelo entre los afligidos. Yo estoy completamente de acuerdo que lo hace, ¿no? Todo el que se acerca al espiritismo porque en el culto que procesa no encuentra un sentido, sino solamente un acto de fe. Estoy completamente de acuerdo en que le ayuda y que le da un sentido a su vida. El ítem 45 nos dice que la primera revelación fue de Moisés, que fue individual. La segunda de Jesucristo, también individual. Pero la tercera fue colectiva, que no se refiere a ningún culto en especial. El ítem 46 nos dice que la primera y segunda revelación, es decir, la de Moisés y la de Jesús, fueron locales, ¿no? Un emplazamiento local, mientras que la primera fue simultánea y que tuvo una rápida difusión en los 10 primeros años. El ítem 47 nos dice que es muy difícil, que la tercera revelación, especialmente la tercera revelación, es muy difícil de combatir precisamente por eso, porque se dio en muchos lugares a la vez. Tendrían que cambiar todos ellos de opinión, además que no tenían comunicación entre sí para poder rebatirla. Se puede rebatir. No hace mucho se ha editado un libro en el que se pretende demostrar que Jesucristo no existió.
Bueno, pues mientras sea de una persona histórica, pues es más fácil que no negar lo que ha sucedido en muchos sitios de forma simultánea, llegando a las mismas conclusiones o a los mismos mensajes. El ítem 48 nos dice que las publicaciones sirven de nexo de unión entre comunidades. El ítem 49 nos dice que mientras que la primera revelación se impone, la de Moisés, la segunda es de aceptación libre. Jesucristo no obliga a nadie, sino que atrae con su palabra a las personas que sienten aflicción y se acercan a Él en busca de consuelo. El ítem 50 nos dice que la tercera revelación supone una madurez intelectual, que los espíritas revelan solo lo que es necesario, dejando el trabajo de investigación y libre examen al hombre. Esto también lo hemos visto en otros aspectos, en otros puntos de la codificación. Es decir, la espiritualidad te ayuda hasta un punto determinado. A partir de ahí es tu propio esfuerzo el que lo complementa, ¿no? Tanto a los científicos, en nuestra propia vida. Les dice que el hombre busca la utilidad de los descubrimientos. Y todo aquello, yo creo que eso es intrínseco al hombre, ¿no? Cuando ve buscar siempre la utilidad de todo aquello que descubre. ¿Esto para qué me sirve? ¿En qué puede mejorar mi vida? ¿En qué es lo que nos puede ayudar? Y el 51. Las conclusiones se toman de observaciones de todos los centros. Esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Lo que hace Kardec es sintetizarlo todo en uno mismo, en un solo centro, ¿no? Todas las comunicaciones que recibe de los diferentes centros en una sola doctrina. El 52 nos describe el método de trabajo que llevó a cabo Kardec, que ya hablamos de él, ¿no? Que fue el método científico de investigación. Podéis interrumpirme, si no yo sigo como una ametralladora. 53 nos habla de la comunidad de pensamiento es decir, cuando se da la comunidad de pensamiento entre todos los centros espíritas que no tenían conocimiento los unos de los otros, entonces eso se lleva a la codificación. Nos habla de que en aquellos casos en los que un centro manifiesta comunicaciones distintas a todos los demás, porque eso contribuye a su propio aislamiento. El ítem 54, que es este, y sobre este, en lugar de hacer un resumen escrito, pues lo he puesto en pantalla. ¿Queréis comentar alguna cosilla? ¿O seguimos para adelante? ¿Tú, Bianca? Yo tengo un montón de apuntes, pero es más o menos lo que lo tú mismo. Has dicho, sí. Algunas cositas más, otras menos, pero más o menos igual. Pues todo lo que tú quieras contribuir es toda la noche. Es bienvenido. Está bien. Bueno, lo leo yo si queréis. Ítem 54. Hemos sacado aquí un extracto que dice: por otro lado, dado que los espíritus, al igual que los hombres, solo disponen de una limitada porción de conocimiento individualmente, no tenían aptitudes para tratar ex proceso las numerosas cuestiones inherentes al espiritismo. A eso se debe también que la doctrina, en cumplimiento de los designios del Creador, no podía ser obra ni de un solo espíritu ni de un solo medio. Debía salir del conjunto de los trabajos corroborados los unos con los otros. Del ítem 55 he extraído: el espiritismo, por consiguiente, no establece como principio absoluto más que lo que ha sido demostrado con evidencia o lo que se deduce lógicamente de la observación, conectado
con todas las ramas de la economía social, a las cuales presta el apoyo de sus propios descubrimientos. Asimilará siempre todas las doctrinas progresivas, sea cual fuere el orden al que pertenecen, siempre que hayan alcanzado el estado de verdades prácticas y abandonando el dominio de la utopía, pues sin ello se aniquilaría. Si dejara de ser lo que es, defraudaría a su origen y a su objetivo providencial. Al avanzar a la par que con el progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocado acerca de un punto cualquiera, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Es lo que hablábamos hace un instante. El ítem 55. Bueno, estoy leyendo lo que he anotado, pero es muy similar a lo que hemos visto hasta ahora. Yo he puesto en la 55 que la doctrina espírita esencialmente progresista, Eso es, sí. como ciencias de observación. Entonces, la doctrina espírita ainda todavía no ha traído todo, debido a la maturidad de la época de Kardec y aún de nuestra época, que aún no tenemos capacidad para comprender todo, y que con el tiempo iremos recibiendo nuevas revelaciones, sea en la medicina, la ciencia, en todo, ¿no? Y que el espiritismo y la ciencia trabajan paralelamente y una no se sobrepone a otra, ¿no? Entonces, pero fíjate, yo creo, con la ciencia yo creo que no habrá problema. Es decir, en incorporar al espiritismo todo aquello que la ciencia demuestre, yo creo que no habrá problema. Pero al menos por lo que yo he visto del movimiento espírita en el mundo, ¿no? Aunque está separado en grupos y unos tienen unas ideas no siempre iguales a otros, pero me da la sensación de que en algunos puntos, aunque la ciencia avance, bueno, no la ciencia, sino no, lo que hablabas tú, lo que hablaba Rodrigo alguna vez, es, ¿cómo se llama? Cordon Bleu. No, ¿cómo se llama aquello? Bueno, lo dejamos en un tupido velo. Pero vamos, lo que quiero decir es que en los avances científicos probablemente no habrá problemas en incorporarlo, pero probablemente en otros conocimientos de tipo espiritualista que se quieran incorporar, ahí va a haber mucha controversia. Muchos ajustes también, ¿no? Y ahí está también este carácter progresista del espiritismo, porque es humilde. Él se adecua también a la ciencia, porque él sabe que una parte es revelación divina y eso no cambia, pero otra parte, el trabajo del hombre. Entonces, esto puede ir cambiando y va progresando. Por eso los dos van se ajustando, y eso es interesante porque es muy racional. Entonces, la ciencia es como dar seguridad ao que o espiritismo ha revelado, ¿no? En su momento, y poco a poco vamos comprendiendo cada vez más y más cosas, ¿no? Sí, que hay ese desarrollo intelectual progresista y que se espera que el espiritismo siga explicándose a través de los nuevos desarrollo científico y todo que viene. Pero claro, las personas que están, algunas personas que están por detrás del espiritismo son personas terrestres, materiales,
Entonces va a haber siempre personas que van a objetar las cosas nuevas. A eso me refiero. Yo antes cuando me refería era Ubanda, Ah, Banda, vale, sí, vale, ¿no? vale. ¿sabes? Y Sí. conocimientos que yo lo desconozco absolutamente, ¿no? Pero que en algunos aspectos pues parece que tienen un razonamiento y que yo creo que También. yo creo que este tipo de conocimiento, así como la ciencia, la astronomía, la geología, tal, yo creo que no habrá ningún problema, ¿no? En que quienes están en las federaciones, quienes acepten estos conocimientos. Bueno, pero hay que ser Pero muy estos otros que tienen que ver con el espiritualismo, yo creo que eso va a ser muy complicado, muy complicado. Yo tengo certeza que sí, porque como Mónica acaba de decir ahora, la humildad va a hacer con que las personas progresen más rápido e identifiquen las cosas que vienen. Pero desafortunadamente en el mundo normalmente cuanto más se sabe, más arrogante la persona se transforma para apoyar su punto de vista, para defender sus teorías, para sus explicaciones, y se cierra cada vez más para cosas nuevas que vienen porque no está escrito, no tiene nada, ellos no han leído nada porque no hay nada, son cosas innovadoras. Entonces, por ejemplo, fuimos a un congreso y una persona inmediatamente ya nos dijo que no existía una forma de tratamiento. Como una forma de tratamiento. Sí, una forma de tratamiento espírita, por ejemplo, A mí me gusta mucho la cromoterapia. la cromoterapia. ¿La? Cromoterapia. De los colores. Ah, ¿Vale? Y entonces, Que trabaja con los chakras y colores y diferente, todo eso. Y la persona fue así, pero no existe, puso sí. abajo inmediatamente, como diciendo que eso era una tontería, no existía y todo más. Entonces, yo veo que hay que ser muy humilde para que cada Aceptar uno... cosas nuevas. Sí. El propio Kardec ha dicho que muchas cosas vendrían después. efectivamente, entonces lo que quería decir es que las personas se basan en cosas escritas Sí. que están muy detalladas, muy profundizadas y todo más, pero las cosas nuevas todavía no están escritas, no están profundizadas de todo. Entonces, estas personas tienen mucha dificultad en incorporar esas cosas nuevas que vienen a su línea, a su forma de pensar. Y a su... eso es lo que yo pienso, especialmente en los dirigentes, ¿no? El tener porque Kardec dice que él huyó de la ortodoxia, ¿no? Y él hace un compendio de conocimientos de su época, una persona culta. Pero claro, tampoco podemos pretender que cada pocos años se edite una nueva edición y se diga, bueno, pues ahora todo lo aceptado es esto, sino que las personas que Es muy difícil. que creemos en el espiritismo, pues Pero desde luego no rechazar a todo, ¿no? no. La humildad es que es interesante en este sentido, como sabemos que la doctrina es progresista. Bueno, eso no está escrito, pero no voy a negarle, ¿no? Yo digo, por ejemplo, infelizmente nosotros pasamos por muchísimos médicos, muchísimos. Y uno de los médicos una vez, yo le dije, bueno, hasta he hecho varias operaciones espirituales, no sé qué. Y entonces el médico se giró hacia mí y dijo, aquí soy Dios. Y no se habla más de nada de eso. Yo, Eso. ¿Cómo? entonces me quedé callada y bueno, él es Dios, ¿no? Entonces, ya no sé. Claro que no volvimos a la segunda consulta. No volvimos, pero, y sin embargo, era muy buen médico, pero a lo mejor digo, tenemos que encajar con otro parámetro, ¿no? Para buscar algo más. Entonces, y seguro que tenía un conocimiento muy grande, porque es uno de los... Pero mira la pretensión y arrogancia en ese decir caso. que él es Dios, es, Sí. no sé, es un Entonces, poco... y en mi sala, yo soy el Dios, yo soy el que manda, que no manda, quien vive, quien muere. Entonces, ¿no? Pero seguro que tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento de tu momento, de que esa vida, Material, el material. no espiritual.
Entonces No, no puedes, y de no las- puedes pedir para una persona que cambie así de la, ¿no? Tienes que dar su tiempo y ir poco a poco. Continuamos entonces. La verdad es que debe ser una experiencia dura para ti. Sí, sí, pero bueno, Ya lo es lamento. como alumnos, yo no volvimos y ya está, ¿no? Porque al final cada uno tiene su... Es que no siempre es fácil, Sí. o muchas veces es difícil, ¿no? Ahora tenemos el tirón de las tecnologías, de cada poquito nos sale una velocidad de transmisión más grande, el 5G, que si, no sé, ahora pantallas que se doblan, entonces, claro, avanza la tecnología a tal velocidad que parece que uno no da tiempo a pensar en que no deja de ser una herramienta, ¿no? Pero que el sentido de tu vida tiene que ser otro, no va a ser el consumir tablets, el consumir tecnología, el ver películas en Netflix, joder, perdón por la palabra, algún sentido debes Sí, tener, pero ¿no? tú ya tienes el chip ese de, bueno, busco algo más que, mira, Sí. eso vale, está bien, Pero- una tarde, en un momento, pero no es eso mi vida. Sí. Claro, Pero- porque las películas se acaban, Sí. la música se acaba, Pero mucha todo se gente- acaba. pero mucha gente, El coche se estropea, eh, la casa tiene goteras, perdona que te he interrumpido. No, pero mucha gente a veces no ve eso, mucha gente vive como está muy inmersa en todo eso. Entonces, la parte de goteras, pero quiero comprar otra casa, quiero comprar otro coche, quiero tener... la Bueno, yo como no me lo puedo permitir ni me lo Sí. planteo. Pero hay mucha gente que... ¿Cuánta gente que vive pagando allá y comprando allá y rodando Sin todas deudas. las deudas? Y al margen de todo eso, yo es que con el tiempo, pues me voy abriendo más a contar a los demás, Sí, ¿no? mi parte espírita, ¿no? que también es difícil. Yo no sé si es más difícil o es más miedo el que uno tiene, ¿no? De enfrentarte a las críticas. Tú lo hiciste extraordinariamente con este médico, diciéndoselo, fue él el que te cerró, ¿no? Sí. Pero yo creo que no sé hasta qué punto no nos aparamos en decir, no, es que la sociedad me va a rechazar. Ya hemos pasado por mucho, Ahora- entonces al final ya buscamos mucho, ¿no? Y a veces nos sale bien, otras nos sale fatal, otras veces se encuentra un sitio de, "Ah, por Dios, que al final he llegado, ¿no? Ya. Y como me pasa es todo. como una señora espírita nos dijo que tiene que buscar la religión que te encuadres, que te sientas bien. Sí. Y dentro de esa religión también tiene que buscar el centro espírita o la iglesia o todo, porque van a ser distintas. También, porque somos seres humanos. Son ¿no? seres humanos, entonces dentro de la iglesia católica tú vas a una iglesia que no te afina, pero vas a otra que te sientes muy bien. Si vas a un centro espírita que te afinas muy bien y te está muy a gusto y todo, y vaya a otro. Los centros espíritas son muy distintos unos de otros, por lo menos los que yo he conocido, son todos Muchos, distintos. sí. Uno de otros son todos distintos. Entonces Ahora- es como los médicos, entonces tienen que ir a los médicos También. que... Pero Esa es imagínate, no, corríjame si estoy equivocada, no sé si hay mensajeros de la luz que André Luiz habla sobre la glándula pineal y todo eso, ¿no? Creo que es en Sí, este sí, libro. sí, sí. Imagínate si un médico con todo este conocimiento técnico que tiene este que tú has dicho que seguramente es muy que es buenísimo en su profesión, imagínate si uniera a su parte espiritual y conjugara todo y trabajara Entonces los dos. encontramos un frutuoso de la vida. Pero esto son los médicos del futuro, El futuro. porque va a conjugar la parte espiritual con la parte técnica, vamos a decir así, y esto va a ser la medicina del futuro, del mundo de regeneración. Entonces, eso sería increíble. Si El él futuro tuviera también la tiene eso. humildad de saber eso y conocer, o intentar ver el otro lado. Pero, Por lo menos encomendarse a Dios. sí. Encomendarse a Dios cuando tener una fe, saber que uno no es infalible, sino que aunque seas el Dios que no lo eres, de tu consulta, porque eres el que más sabe,
Sí. Saber que el conocimiento que tú sabes no es más que un ápice de todo lo que podrías tener, y que probablemente en lo que tú sepas haya una contribución muy grande de la parte espiritual, de tus conocimientos de vidas anteriores, no sé, y sobre todo pues la humildad de no creerse juez de ninguna circunstancia. Y todo lo que sabemos y todo lo que conseguimos es una permisión de Dios para que consigamos a saber, aprender, tener estas condiciones y todo eso. Eso Y es. que puede quitar eso en un segundo. Eso. Todo eso son permisiones que tenemos que agradecer y siempre estar abierto a más posibilidades, ¿no? No, lo que yo veo es que puede ser muy bueno en ese momento, pero tienes que ser, que es como dijo una persona, es que es eterno, tenemos que progresar eternamente, tenemos que ser mejores a cada día, tenemos que buscar y no estudiar y todo eso todos los días. No es una cosa puntual. No es una... Entonces, y al final vas generando mucho conocimiento, pero cada uno también en su nivel, ¿no? Eso es, sí. Y tenemos que ser, que eso es la humildad, es saber que uno está mucho más adelantado que tú y el otro está empezando. Sí. Sí, tener eso presente es muy importante, ¿no? Para ser condescendiente con los demás y no juzgarles, sino pensar que donde él está, estuviste tú, y donde hay otro, pues ojalá estés tú alguna vez. Por supuesto. Pues vamos con el ítem 57, que dice que la autoridad de la revelación espírita, aun cuando viene de espíritus falibles, Creo que saltamos 56, ¿no? ¿Ah? ¿O ya hablamos de él? Sí, no hablamos de él. El 56 habla de que la ley de Dios está escrita en la conciencia del hombre, pero no todos saben leerla, y quien sí la sabe leer, y quien la enseña no siempre la practica. Esto es muy importante, ¿no? Que muchas veces queremos sentar cátedra ante los demás, sí, y tenemos lagunas internas enormes, exactamente, ¿no? Conocemos la teoría, pero no hacemos la práctica. Una cosita, pero lo que sabemos es tan poquito y después hay tanto para aprender, ¿no? Es verdad. Y al final cuando tú sabes una cosa que piensas, bueno, yo lo controlo tanto y no controlas nada. Nada, en absoluto. Yo he apuntado algo aquí. Yo solo experimento aquí todos los días. Sí. Sí, yo he apuntado algo aquí del ítem 56, no sé si está correcto, pero pregunta ahí, no sé si es ese ítem, pero yo he apuntado que la utilidad de la doutrina espírita, se ela não traz nada distinto de lo que Cristo ha dicho. Y que los espíritus responden con otra pregunta. Un pai que ama a sus hijos y da una orientación para ellos, porque no ha comprendido la primera vez, no desiste. Y dice 1, 2, 3, 4. Entonces el espiritismo como si fuera así, ¿no? El padre que ha venido para decir una vez y otra vez, sí, otra vez, sí, y aclarar muchas cosas que se ha perdido con estos bueno, 2000 años. El evangelio según el espiritismo básicamente es eso, ¿no? Cosas que no se entendieron bien o que a la fuerza de traducciones y de interpretaciones pues perdieron el sentido de lo que nos querían decir. Sí, entonces la doctrina espírita ha venido para reforzar y aclarar estos conceptos perdidos o con las deturpados. Con las diferencias que hablábamos de que es un conocimiento colectivo, sí, que viene propiamente de los espíritus. En algún ítem anterior nos dice que aunque Platón o Sócrates nos hubieran hablado de esto en los mismos términos, no les hubiéramos creído tan bien como por haber sido los propios espíritus los que nos lo han dicho, ¿no? Porque eso demuestra su existencia. O sea, te digo que existo y además te lo estoy diciendo yo. Sí. Haroldo fue a aprender el idioma aramaico. No sé cuál, pero ya no me acuerdo. Pero ¿Arameo, quizá? Puede ser, porque él quería entender en la fuente Sí, más,
Él fue estudiar originalmente para- la iglesia, la Biblia se escribió en arameo. No es aramaico, Arameo. aramaico en portugués. Portugués, sí. No, porque no quería perder la traducción, porque cada persona que traduce da su punto de vista, Tú estás ¿no? viendo, tú estás escuchando, ¿no? Sí, es fruto de su conocimiento, de lo que él sabe, el arameo. Yo no soy un experto en la Biblia, pero todo lo que he leído referente a la Biblia, interpretaciones de la Biblia, era un lenguaje de muy pocas palabras, de muy poquitas palabras. Hablan de un lenguaje de 200 palabras unido, y entonces pues si tú lo traduces a un idioma que un mismo vocablo tiene muchas interpretaciones, pues el traductor depende a cuál de todas esas interpretaciones considere que es la más adecuada. Sí. Con lo cual, siempre que traduces pierdes algo de la... Es que es muy subjetivo al final, ¿no? Aunque tengas la palabra, pero a lo mejor en un uso una persona piensa que es de una manera, el otro del otro, y es complicado. Entonces yo creo que por eso, no sé qué idioma, pero yo creo que fue el arameo. No estoy segura. Entonces él fue allá para entender. En la origen. Años y años para leer. Sí, hay personas que dedican gran parte de su vida a estudiar las escrituras. Sí. A mí me parece una buena práctica. Bueno, está bien, yo lo respeto, pero en definitiva... Pero tú ves una palestra de él y con un vocábulo te da una palestra entera, porque Sí. va a buscar la palabra, la designación verbal. Por eso yo pienso que muchas veces yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el sentido de lo que nos quieren decir. Porque puede que en un párrafo pueda ser interpretado de una u otra manera, pero cuando lees todo el texto, el sentido, cuál es, se suele decir, el espíritu de lo que te quieren contar. Con eso es con lo que te tienes que quedar. Y aún así buscar en su conciencia, porque yo soy muy racional así, entonces muchas cosas, aunque yo vea, oh, eso hace sentido, eso no. Entonces, cuando no estoy de acuerdo, voy a buscar en muchas fuentes para ver si... Cómo lo interpretan otros, Sí, o cómo... lo que... Pero es que dentro de nosotros mismos, cualquier cosa que leas, tú la vas a interpretar de forma distinta si lo lees a los 10, a los 20 años, después de tener un disgusto o en un momento en el que estás súper feliz. Sí. Sí, el mismo texto te da mensajes distintos. Entonces, si tú escribieras lo que entiendes cada vez, en cada una de esas circunstancias a lo largo de tu vida, el mismo texto te daría información distinta. Sí, es como una película, la primera vez la película, tú ves el total de todo, ¿no? Después, si te gusta la película, tú asistes otra vez y mira, no he visto ese detalle, el otro detalle. Y la gente que asiste 4, 5, 10 veces la misma peli y dice, no te he visto, Eso es, yo no eso. tengo la paciencia de tantas veces ver la misma película. Pero hay gente que Sí, hay películas que he visto muchísimas veces y a veces a lo mejor no te dicen algo distinto, lo que te dicen es, lo que te evocan es lo que te provocaron la primera vez que lo viste. Revoca también ese sentimiento, ¿no? Como nos quedan 3 minutos, vamos a intentar leer hasta el final, hasta el ítem 62 y acabamos con este capítulo 1. ¿Os parece bien? Sí. A ver, en el ítem 57, que lo he empezado a leer antes, decía la autoridad de la revelación espírita, aun cuando viene de espíritus falibles, en que es contributiva, es decir, cada uno de estos espíritus falibles, que no infalibles, contribuyen con su parte, puede someterse a la inteligencia, a la razón y al juicio. No es una revelación propiamente dicha, no es una revelación como lo fue la de Moisés o la de Jesucristo, propiamente dicha, sino que es contributiva de muchos. Todos contribuyen a la nueva revelación, no es una única revelación. El ítem 58
estrecha el conocimiento entre el mundo visible e invisible. Esto es fantástico, ¿no? Revela el verdadero carácter del mundo espiritual y lo revela a primera mano, ¿no? De primera mano, de los propios espíritus. El ítem 59 dice que al revelarse el mundo espiritual por los propios espíritus, se favorece su aceptación y que Dios así lo quiso. Si quieres añadir alguna cosa, alguno de los ítems, si no yo voy continuando. El ítem 60, los espíritus no vinieron a hacer el trabajo del hombre, no entregaron una ciencia completamente elaborada. Los espíritus forman parte de la humanidad. Eso ya lo hemos visto. Te ayudan hasta el momento en el que te sirve de trampolín para que nosotros continuemos, ¿no? Hay espíritus más o menos evolucionados igual que los encarnados, no hay distinción en eso. El ítem 61 dice: los espíritus tienen prohibido hacernos ciertas revelaciones. Dice: ven aspectos que nosotros no vemos al verse liberados de la materia. Sus consejos pueden ser más desinteresados al reconocer sus propios errores. Yo creo firmemente en esto, en que los espíritus nos ayudan, especialmente en los centros espíritas. Yo creo que nos ayudan mucho, ¿no? Y en general a las personas, a no cometer los errores que ellos mismos cometieron y por los que luego tuvieron que sufrir las consecuencias. Y ya el ítem 62, si queréis lo leemos. Creo que es bueno porque el ítem 62 es una verdadera lección, ¿no? Sí. Es bueno. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Os animáis a leerlo? ¿Os ponéis cerca del micrófono? Yo no veo. Bueno, pues cualquiera, si queréis turnaros, porque es un poco más largo, lo leemos. Existimos, de modo que la nada no existe. Cógelo. ¿Me llega el cable? Existimos, de modo que la nada no existe. Esto es lo que somos y lo que vosotros seréis. El porvenir os pertenece tanto como a nosotros. Andabais entre tinieblas, y nosotros vinimos a alumbraros el camino y trazaros un rumbo. Ibais al acaso, y venimos a indicaros la meta. La vida terrenal no era todo para vosotros, porque no veíais nada más allá de ella. Y hemos venido a deciros, mostrándoos la vida espiritual, que la vida terrestre no es nada. Vuestra visión se detenía en la tumba, y nosotros os develamos, más allá de esta, un horizonte espléndido. No sabíais por qué sufrís en la tierra, y ahora veis en el sufrimiento la justicia de Dios. El bien no producía ningún fruto aparente para el futuro, pero de ahora en adelante tendrá un objetivo y constituirá una necesidad. Aquí, necesidad. Ahí estamos. A ver, aquí. Sí. La fraternidad, que no era más que una hermosa teoría, se sustenta ahora en una ley de la naturaleza. Bajo el imperio de las creencias de que todo se acaba con la vida, resulta que la inmensidad es el vacío. El egoísmo reina soberano entre vosotros, y la orden que habéis recibido es, cada cual para sí. Con la certeza de porvenir, los espacios infinitos se pueblan hasta lo infinito. En ninguna parte existe el vacío o la soledad. La solidaridad vincula a todos los seres, más acá y más allá de la tumba. Se trata del reino de la caridad, cuya divisa es uno por todos y todos por uno. Por último, al concluir la vida decíais un eterno adiós a vuestros seres queridos. Ahora simplemente les diréis, hasta luego. Lucas. Yo creo que esto es muy precioso. consolador. Muy consolador. Es un resumen precioso del Pelos de capítulo. punta. Es precioso. Seguramente aquí hay mucha gente Que este está conocimiento aprendiendo mucho ahora en este momento. No, pero lo que me impresiona mucho es que eso fue escrito en
Muchos años. 1850 y... Sí, en el Y 55 se publicó, ¿no? Y si encaja, Es súper si actual. encaja, exactamente. Yo creo que esto es, Súper actual. ¿No? mientras estemos encarnándose en la Tierra, esto tiene vigencia. Eso es. Pero mucha gente no sabe de eso. No. Yo digo, hay de todo, ¿no? Hay gente que sabe No quiere. y intenta cambiar. Hay gente que sabe, pero no quiere saber e ignora. Y hay gente que no. Cada uno le llegará. Exactamente, le llegará va a llegar su momento. Hay una persona que dijo una vez a nosotros que empezó a envolverse con el espiritismo y dijo, yo no voy más, porque si voy allí, tengo que cambiar mi vida y no quiero cambiar mi vida. Ella dijo, mira, todo lo que estoy haciendo está mal. Entonces, ¿cómo voy a poder seguir yendo allá? Porque me gusta cómo lo hago, aunque sé que está muy equivocado, pero no voy a estar... Llegará su momento, Sí. seguramente. Bueno, chicos, nos hemos pasado 4 minutos, vamos a detener la grabación.